buenos días a todos. Buenos días a los que nos ven, nos escuchan. Estamos ya en el capítulo 9, versículo número 11. Estamos viendo el tabernáculo celestial, sí, que ya estamos. El escritor está haciendo la comparación entre lo levítico y Cristo. Está haciendo la comparación del sacerdocio levítico con el sacerdocio de Cristo. Entonces ya que llega a la realidad, ¿no? Todo lo que era antes era sombra, era figura, y aquí llega la realidad. Por eso él en el versículo 11 escribe lo siguiente, dice: pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación. Entonces ya entendemos qué significa tabernáculo. Es la presencia de Dios en medio del pueblo, como Dios se acerca al pueblo de Israel en el desierto, ¿sí? Y los bienes venideros habla de las realidades celestiales, las realidades espirituales. Entonces aquí el autor sigue dejando atrás lo terrenal para hablarnos de cosas espirituales, celestiales. Viene de las sombras del Antiguo Testamento a la realidad de la gloria de Cristo. Es la evidencia, Cristo ya es la evidencia física presente del pacto de Dios. O sea, el pacto que se había prometido se cumple en la persona de Cristo. Entonces, él va a dejar los símbolos, es lo que él está haciendo, para ir a la realidad. O sea, Cristo es una realidad, ¿sí? Entonces, él ha dedicado mucho tiempo a hablar de ese tabernáculo en el desierto, ¿sí? Para ahora irnos introduciendo a lo celestial, a lo que es. Cuando hablamos de celestial, hablamos de cosas espirituales, hablamos de Cristo. Entonces, vamos a dividir esta parte en 4 secciones que son muy importantes. La primera es que la nueva dispensación, o sea, la presente, es mejor que la antigua. O sea, ¿para qué regresar al antiguo, no? Es el contexto de la carta, ¿no? El tabernáculo, número 2, el tabernáculo celestial es mejor que el del desierto, que el físico. El sacrificio de Cristo, de Jesucristo, es superior a los del antiguo pacto, totalmente. Y como número 4, todo lo anterior trae mejores consecuencias para nosotros. Entonces, lo primero que vamos a ver en el versículo 11, cuando dice: pero estando ya presente Cristo, esa palabra presente del griego significa venir cerca. Entonces, ¿cuál es la parte donde Dios se acerca más al hombre? En Cristo. Esa es la parte más importante, ¿no? Y su presencia fue pública. También es una parte bien importante, ¿no? O sea, Dios se acercó públicamente, abierto a todos, al hombre pecador a través de Cristo. La palabra bienes significa algo que es bueno. Entonces, ¿qué es lo mejor que Dios le ha dado al hombre? Cristo. Y el hombre rechaza, ¿no? Todo eso, ¿no? Entonces vamos a ver el punto número 1. La nueva dispensación es mejor que la antigua. ¿Por qué? Simple y sencillamente porque estamos en un mejor tiempo. Hoy nosotros, aquí en el Nuevo Testamento, estamos viviendo una mejor dispensación que se vivía antes en el sistema levítico. ¿Por qué? Porque dice: estando ya presente Cristo. Es lo mejor. Quiere decir que el prometido rey ha llegado, literalmente ha aparecido, ¿no? La promesa de Dios se cumplió. Entonces, obviamente, pues el sistema levítico tenía esa gran deficiencia porque era sombra del rey que iba a venir, que era Cristo. Entonces, esa ausencia que existía en el Antiguo Testamento hacía que el sistema levítico fuera un simple símbolo,
sea, va a llegar, ¿no? Pero no había llegado. Entonces, todo lo que traía, los bienes espirituales, lo bien que Dios ha hecho las cosas, este era un solo reflejo. Hoy cuando dice ya presente Cristo, está diciendo ya ha llegado el Rey. Entonces, si ya llegó el Rey, ¿para qué queremos símbolos, no? ¿Para qué queremos figuras, no? Se ha cumplido. Entonces, vuelve a reafirmar algo aquí en el versículo número 11, la presencia física de Jesucristo en el mundo. Y aquí, si tenemos cuidado, dice, pero estando ya presente Cristo. No utiliza el nombre Jesucristo. Cuando pone el nombre Cristo, ¿sí?, se está refiriendo al Hijo de Dios. Jesús es el nombre natural, ¿sí? Entonces, cuando habla de Cristo, está hablando de la gloria, de su divinidad. Entonces, aquí está hablando de que ese hombre vino con toda la gloria y toda la divinidad de Dios. Entonces, cuando dice Cristo, se está refiriendo al Mesías. ¿Y por qué menciona todo esto? Nunca debemos dejar de ver que esta carta está escrita a judíos. Ellos entendían bien esto. Ellos esperaban la llegada del Mesías y lo habían rechazado, ¿no? Aunque, por ejemplo, el Salmo 2 es claro sobre esto, ellos no tenían el entendimiento claro, ¿no? Ellos esperaban al Mesías, al Cristo, ¿no? Entonces, por eso el tabernáculo era un símbolo de todo esto. Entonces, cuando dice aquí, pero estando ya presente Cristo, pone claramente las dos partes donde se divide la historia, antes y después de Cristo. O sea, en este momento, ¿no? Ya llegó Cristo, ya se cumplió, ya no hay un antes, estamos en un presente. Recuerden que desde su concepción entra el nuevo tiempo, ¿no? Es lo que nos enseña la Biblia. Entonces, aquí divide la historia de la humanidad en dos partes. Ya está presente Cristo. Y hablar de la historia de la humanidad, también podemos hablar de la historia de la salvación. Ya la salvación hoy es real, es tangible, verídica. ¿Por qué? Porque ya está presente Cristo. O sea, estamos en el tiempo el tiempo agradable, ¿no? Dios sigue en este momento con la puerta abierta para todo aquel que cree. Entonces, los que hemos creído, ya estamos participando de los bienes venideros. Dice, sumo sacerdote de los bienes venideros. ¿Cuáles son los bienes venideros? La vida eterna. O sea, ya en este momento nosotros ya estamos viviendo, participando, obteniendo el beneficio de la vida eterna. Aunque seguimos en la espera de la segunda venida de Cristo para que se manifieste plenamente todo, ¿no? Entonces seguimos nosotros, como lo hemos dicho muchas veces, en el ya y todavía no. O sea, ya somos, pero todavía no se cumple. Estamos en eso. Pero sin embargo, hoy vivimos en una mejor época que en el Antiguo Testamento, en cuanto a la relación con Dios, en cuanto al conocimiento de Dios, en cuanto a la guía de Dios. O sea, no estoy hablando del mundo natural. O sea, aunque sí, de alguna manera vivimos mejor que como se vivía hace 1000 años, digo, aprovechando todos los medios que tenemos, pero eso no se está refiriendo. Se está refiriendo en cuanto al conocimiento de Dios, la cercanía con Dios, la guía del Espíritu Santo, porque hoy ya no dependemos de símbolos. Ya nuestra comunión, nuestra relación con Dios es algo real, es verdadero. Entonces, cuando dice aquí los bienes venideros, es una lista interminable, ¿no?
Podemos hablar de que Dios nos ha aceptado, que tenemos la entrada a su presencia a través de la oración. Podemos hablar de una comunión con Él. Y todo esto por lo que Cristo hizo en la cruz, ¿no? Si Cristo no nos hubiera justificado, no nos hubiera limpiado, Dios nos hubiera perdonado otra vez, pues no estaríamos en esta mejor condición. Entonces, hoy de alguna manera sabemos que nuestros pecados han sido perdonados y nuestra conciencia ha sido limpia, ¿no? Hoy tenemos paz con Dios, tenemos esa comunión con Dios. Hoy vivimos una vida de sanidad emocional, espiritual, ¿no? Esa es la nueva vida que tenemos en Cristo. ¿Por qué? Porque hemos sido herederos de la promesa del derramamiento del Espíritu Santo. Para los judíos era una esperanza lejana, ¿no? Estaba desde Joel, ¿no? Siglos atrás. Pero ya en nuestra realidad es algo real, ¿no? Entonces tú y yo ya vivimos en una realidad divina diferente. ¿Por qué? Porque Cristo está presente. Hoy el Espíritu nos consuela, nos guía y nos va transformando progresivamente a la imagen de Cristo. Y nos ha injertado en el cuerpo, ¿no? En la familia. Hoy tenemos comunión con la familia de Dios, con los hijos de Dios. Tenemos comunión con seres humanos que aman y siguen lo mismo que nosotros, ¿no? Tienen el mismo anhelo, ¿no? Esa es la iglesia, ¿no? Toda la iglesia hoy está en espera del regreso del Señor, cuidándose a sí misma, ¿no? Pues eso es importante, ¿no? Entonces, hoy tenemos una providencia de Dios en nuestra vida diaria. Él es fiel a todas nuestras necesidades. Y eso nos da tranquilidad diferente a la que teníamos antes de no conocer a Dios, ¿no? Y estamos con la esperanza de la ilusión que no tarda Dios en regresar. Un poco y vendrá. Y nos ha dejado claro que no solamente ha hecho una provisión para nosotros en el cielo, ¿no? Él nos ha dicho que ha ido a preparar morada para nosotros, ¿no? Sino que eso ya es una realidad en el presente. Entonces, cuando dice aquí de los bienes venideros, habla de las cosas espirituales que están por encima de las cosas naturales. Si nosotros nos enfocamos en las cosas naturales, pues nos va a faltar todo, ¿no? Pero si nos enfocamos en Cristo, estamos completos en Él. Entonces, aunque hoy medio vemos, medio sentimos, medio conocemos, es parte de la promesa de Dios a nuestra vida. ¿Cuándo se va a cumplir todo eso? Hasta que Él venga. Hoy medio ahí, como medio sancochado vemos, ¿no? Vemos la mano de Dios en nuestra vida y dices, ay Señor, como que ya la quitaste, ¿no? Entonces es parte de esta vida natural. Entonces, cuando dice esto, sobre todo en la parte del versículo 11, está hablando de lo afortunado que somos, tú y yo, por hoy vivir en el tiempo de la gracia de Dios, que es lo que estamos disfrutando. La gracia vino con Cristo, ¿no? Entonces, al estar hoy en esta dispensación, ya estamos disfrutando de los bienes venideros en la presencia de Cristo. Y todos esos bienes, todo ese favor de Dios, es por su sacerdocio. O sea, ¿quién está intercediendo hoy por ti y por mí? Cristo. Dice, por el más amplio y perfecto tabernáculo. Dice, no hecho de manos, es decir, no de esta creación. El segundo punto que vimos es el tabernáculo celestial es mejor que el antiguo, que el que estaba en el desierto. Está hablando del ministerio sacerdotal de Cristo. Es más amplio, es más completo, es más perfecto.
Ahora, el tabernáculo, recordemos que le dio la visión a Moisés y le dijo, hazlo exactamente como lo que ves. Hebreos capítulo 8, verso número 1. Vamos adelante, Hebreos 8:1. ¿Qué dice Hebreos 8:1? Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad de los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Entonces tenemos ese sacerdocio perfecto en un tabernáculo perfecto. ¿Qué quiere decir esto? Él está intercediendo por nosotros en la presencia del Padre, la presencia de Dios. Entonces, así como el sumo sacerdote traspasaba el velo una vez al año, Cristo traspasó los cielos y está en el lugar santísimo en este momento, sentado a la diestra del Padre, intercediendo por nosotros. Hebreos 4:14. Regresemos a Hebreos 4:14. Dice, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Ahora, ¿por qué es mejor el tabernáculo celestial que el del desierto? Dice, la primera parte que dice es más amplio. Esta palabra amplio significa algo que es fuerte, abundante. Y si está hablando de los cielos, se entiende que los cielos, que la dimensión de Dios es más grande y más fuerte que nuestra dimensión. O sea, ¿cómo separa tierra y cielos, no? Entonces, si los cielos son más grandes, pues Dios es más poderoso, ¿no? Entonces, todo lo que sucede aquí abajo, pues está bajo la soberanía de Dios. Ahora, aquí hay que tener cuidado. No estamos hablando de lugares geográficos, sino estamos hablando de realidades espirituales. O sea, cielo, tierra, no estamos hablando de porciones de tierra, de cielo, sino estamos hablando de cosas espirituales. Entonces está diciendo que la realidad celestial, la realidad de Dios es más grande que todo lo que nosotros podamos ver y entender en lo natural. Es como cuando ves una maqueta, ¿no? De lo que van a hacer. Pues la maqueta ahí ves algo pequeño, chiquito, pero la realidad es grande, ¿no? Entonces, ¿cómo se enorgullecían los judíos en el tiempo de Jesús de su templo? Cuando él dijo, estos van a caerse en 3 días, uy, casi lo querían matarlo. Y después de 70 años, fue. Entonces, el hombre siempre se enorgullece de cosas físicas que no tienen nada que ver con las cosas espirituales. ¿Y quién nos enseña, nos afirma las cosas espirituales? Hoy a ti y a mí, el Espíritu Santo. Entonces, eso es bien importante. Entonces dice más amplio y más perfecto. La segunda palabra que es aquí importante, que es la palabra más perfecto. Esta palabra perfecto significa algo que es completo. Y la expresión aquí, cuando dice y más perfecto, habla del más perfecto de todas las cosas. ¿Qué quiere decir esto? El único perfecto, o sea, completo, que no le falta nada, es ¿quién? Dios.
Entonces toda nuestra imaginación, todo nuestro pensamiento, todo lo que tú y yo podamos divagar de lo que es el cielo, ni idea tenemos. Es una realidad. O sea, a veces viajamos mucho, ¿no? Y nos vemos en las nubes con una arpa. Es que son cosas que no hay manera de... Es una realidad espiritual que nadie ha visto. Pero ahí está, ¿no? ¿Por qué? Porque pertenece a la esfera de la eternidad y a la esfera de la perfección. Y tú y yo todavía aquí somos imperfectos. O sea, no vemos. Más o menos ahí medio pensamos y absorbemos algo, ¿no? Pero no. Entonces, pero aún los judíos se enorgullecían de su templo, ¿no? De su estructura, de su grandeza. Y los mismos discípulos le dijeron al maestro que si veían el templo. Por eso Jesús dice, no, esto se va a ir, ¿no? Les dijo que no quedaría piedra sobre piedra. ¿Y qué sucedió? Se fue. Entonces, ¿qué es importante? Todo lo natural ante la realidad espiritual no tiene nada que ver. Y eso es lo que tenemos que aprender. ¿Quién nos va a llevar a esa verdad? El Espíritu de Dios, aún en nuestra incapacidad y en nuestra perfección. Luego dice, no hecho de manos. ¿Qué quiere decir? Que solamente es algo cuando Dios obra, no necesita la intervención de ningún hombre. Y recuerda la visión que tuvo Nabucodonosor acerca de la estatua de un hombre cortada por una mano, así con una roca. Vamos al libro de Daniel, capítulo 2, verso número 34. Daniel 2:34. Dice, estabas mirando hasta que una piedra fue cortada, no con mano, e hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido, y los desmenuzó. Verso 45, Daniel 2:45. De la manera que viste que del monte fue cortada una piedra, no con mano, la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro, el gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir, y el sueño es verdadero y fiel su interpretación. Entonces, ¿qué nos enseña esto? Cuando Dios interviene, el hombre queda totalmente fuera. Entonces aquí viene hablando de algo bien importante. En la salvación solamente interviene Dios, no el hombre. Aunque tenemos fe, creemos, nos arrepentimos, pero todo eso lo genera Dios en el corazón del hombre. Cuando Pablo habla en la carta de los Colosenses de la circuncisión, dice que no es buena la que el hombre hace, sino la que hace Cristo en el corazón. ¿Recuerda? Ahí estuvimos hace unas semanas. Entonces, hoy el Espíritu Santo hace una purificación plena en el hombre, a donde el hombre no interviene para eso, es Dios soberano. Porque dice que no es de esta creación. La palabra creación significa origen, formación. Entonces, el sacerdocio de Cristo no tiene nada que ver con cosas terrenales, naturales. Nada que ver. El sacerdocio de Cristo está en la esfera de lo celestial y eterno. Él lo que trata con nosotros, lo que Él nos limpia, lo que Él está formando en ti y en mí,
es con el propósito de llevarnos a la vida eterna. No, aunque en su gracia y misericordia nos suple las cosas físicas. Entonces nosotros debemos de entender esto, porque todo valor terrenal no tiene nada que ver con las cosas celestiales. O sea, esa idea de que si eres bendecido, Dios te da mucho. ¿Mucho qué? Te puede dar, puedes traer un carrote del año y bien problemático, ¿no? O sea, esa idea que hoy es presente, que asocian la bendición de Dios con la prosperidad natural. O sea, nada que ver. Aunque Dios tiene cuidado de nuestras vidas, sustenta nuestras vidas. Pero nada material, físico, tiene que ver con las cosas espirituales. O sea que las realidades de Dios no se tocan ni se ven. Si tú volteas a ver al nacido de nuevo que tiene salud y dices, ay, ¿a poco te salvó Dios? No, es que no se ve, no se toca. Es una realidad. Entonces, hay una realidad totalmente invisible, que son cosas reales espirituales, que van en contra de las realidades o las prioridades naturales, Entonces, todo lo que vemos es una ilustración de la grandeza de Dios. La creación da testimonio de eso, ¿no? Entonces, eso es lo que tenemos que renovar en nuestra mente, ¿no? O sea, no estoy diciendo que no comamos, que no trabajemos. Yo no estoy hablando de eso. Hay que trabajar para comer, pero no podemos afanarnos por cosas materiales. Hay cosas espirituales más importantes. Según la carta de los Corintios, capítulo 4, verso número 18. Según la carta de los Corintios 4, 18. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las cosas que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Segunda de Corintios 4, 18. Entonces, las cosas que se ven son pequeñas realidades. Las cosas que no se ven son grandes. Entonces, dice que el tabernáculo celestial no es de esta creación. Por eso debemos aprender a poner la mirada en las cosas de... O sea, ¿qué es más importante? ¿Tu fortaleza espiritual? ¿Tu transformación interna o lo externo? Ahora, aquí a cada quien le da valor a las cosas, ¿no? Porque si tú vas a decir, no, pastor, lo interno, pero no oras, no estudias, no lees la Biblia, no buscas en la parte espiritual que tienes y te la pasas afanado 15 horas en el trabajo al día, entonces creo que algo está mal. Ahora, yo no estoy diciendo que no trabajes, pero uno de los grandes problemas de la actualidad es que el hombre está afanado, ¿no? O sea, yo con lo que estamos viviendo estoy sorprendido de ver el alcance del fanatismo de la gente. O sea, un boleto, ¿cuánto te cuesta el día de hoy? O sea, yo quiero ver un partido y tengo que pagar. O sea, pago derechos de televisión. O sea, y está ahí, es una realidad. Entonces dices, el hombre enfocado en las cosas naturales. Ahora, yo no quiero que sea pecado, ni que, ay, no. O sea, tienes toda la libertad de gastarte tu dinero en lo que quieras. Pero dices, ves cómo está la situación. Oyes los precios cuando le preguntan a la gente, ¿cuánto le costó? ¿Cómo? A eso le sumas que vienen de otro país. Y no, es locura. Entonces,
Son realidades espirituales que hay que alimentar, pero hoy desafortunadamente el mensaje natural es lo físico, lo que ves, lo que sientes, lo que en esta vida te hace sentir bien. Y eso se va a terminar. Todas las cosas que se ven son temporales. Entonces te vas a ir al cielo bien contento porque viste la final de fútbol. ¿Sí me estás entendiendo? O sea, tú ves, escuchas el frenesí, la locura y dices, sí, o sea, y como, ahora esto que hoy estamos viviendo hace 20 años no se veía, ¿eh? El fanatismo cómo va subiendo, cómo va llevando al hombre, ¿no? Entonces, por eso nosotros tenemos que poner los ojos claros en dónde, ¿no? Lo que no vemos, o sea, tú no, si lees la Biblia, si oras, si buscas de Dios, no vas a verte más fortalecido, no lo vas a ver. Pero en el momento que venga la prueba, en el momento que venga la tentación, tu respuesta va a dar evidencia de tu fortaleza interior. Por eso dice el versículo de Hebreos 9:12, dice, y no por sangre de machos cabrios, ni de becerros, sino por su propia sangre. ¿Qué quiere decir esto? Está hablando de lo espiritual, donde no interviene el hombre. Un animal no podía cubrir lo que requería el hombre, era un símbolo. Y dice una realidad fuertísima en el versículo 12. Entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Estamos viendo mucha firmeza de la fe, ¿no? El número 3, ¿por qué es superior el sacrificio de Cristo al antiguo pacto? Porque Él fue el mismo sacrificio. No fue un animal. Dice, no por sangre de machos cabrios ni de becerros, sino por su propia sangre. El mejor sacrificio fue el mismo. Él entró al lugar santísimo, que es donde está sentado el día de hoy en la presencia del Padre, no por sangre de animales, sino por su propia sangre, su propio sacrificio. Y el día de la expiación, recordemos que primeramente el sacerdote ofrecía por él, luego por el pueblo, pero era un símbolo. Cristo entró una sola vez y para siempre, ya no más. Ese es el mayor regalo que Dios le ha dado a los hombres, el perdón de nuestros pecados, porque no hay justificación si no hay primero redención. O sea, no podemos nacer de nuevo si primero no nos perdona. Entonces, si no hubiera hecho Cristo el sacrificio, nadie hubiera nacido de nuevo. Entonces el sumo sacerdote entraba 2 veces, Cristo una sola vez. Y habla de su incapacidad del hombre para salvarse a sí mismo, ¿no? Y debemos recordar que es la oferta que ha existido por siglos, ¿no? El hombre salvándose a sí mismo. O sea, todo sistema de pensamiento religioso alterno le ofrece al hombre salvarse a sí mismo, ¿no? Toma esto, tómate esto, ponte esto, brinca, bla, 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 fúmate esto. Es que es la realidad. O sea, tú los oyes y me voy a echar no, espérate, ¿eso qué? Y los oyes y hablas con ellos y están bien convencidos. Esa es la idea. Y no, el hombre jamás a sí mismo es incapaz. Desde que el hombre pecó, hubo una separación eterna. El único que rompe esa separación es Cristo. Entonces, eso hoy en día en el pensamiento moderno es una locura. Te tachan de, no sé, de tantas cosas, porque hoy los absolutos de Dios son rechazados total y abiertamente.
Porque hay muchas variantes, muchas ofertas. Ahorita te viene y te dice, no, mira, si brincas media hora con el pie izquierdo ya lo hiciste, man. Entonces ahí estás. Y viene con el acompañamiento de famosos, viene acompañamiento de música. No. Entonces el Señor Jesucristo no entró 2 veces, una sola vez y para siempre. ¿Por qué? Porque Él no tenía pecados propios que expiar por Él. Pues Él era santo, Él no tenía pecado. A Él se le imputó toda la maldad de los hombres. Es la única vez, y no va a existir la separación del seno del Padre y el Hijo. Y lo veremos en Colosenses. Está tremendo. Tremendo. Cuando Él dice, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. O sea, lo hemos leído, pero está impresionante eso. Iremos a ir avanzando. Porque es una realidad. O sea, es una realidad. Él murió como hombre y le encomendó el Espíritu. Por eso habla la Biblia del Espíritu de Cristo. Porque Él encomendó su Espíritu al Padre. O sea, él como tú y yo tenía alma, cuerpo y Espíritu, más que Él sin pecado. Entonces, Él dice aquí algo bien importante. Dice, sino por su propia sangre. Entonces, y aquí es bien importante, ¿no? Él hizo el sacrificio, poniéndose Él como víctima al mismo tiempo. O sea, Él fue el mismo sacrificio. Entonces, al entrar en el lugar santísimo, Él ofrece su sangre como sacrificio. Y él ofrecerse, pues el sacrificio que Él hace, el Padre lo acepta porque es perfecto. No hay mancha. Entonces Él no necesitaba ser santificado, limpiarse. Él no necesitaba nada. Él entra, el sacrificio fue perfecto. Entonces una de las cosas que tenemos que entender, que era semejante a nosotros pero sin pecado. En Él no había pecado. Entonces el derramamiento de su sangre es la remisión, la justificación de los hombres. Para eso sirve nada más. No es algo de que debes de orar y cubrirte. Todo eso es una locura. Entonces, en ese sacrificio en la cruz, Él intercede por nosotros. Entonces, Él no llevaba un recipiente, fíjate, de sangre para rociar como lo llevaba el sumo sacerdote, porque Él era la víctima. O sea, Él se ofreció. Es una realidad espiritual. No hay símbolos. O sea, el sacrificio de Cristo fue literal, no hay símbolos, no es un cuento, es algo que sucedió realmente. Su sacrificio expiatorio fue algo real. Entonces, ¿quién rasga el velo? Dios, de arriba abajo. Dios rompiendo eso. Entonces, él era el sumo sacerdote y era el sacrificio al mismo tiempo. Solamente Él. No hay otra manera de explicarlo. Entonces, y el derramamiento de su sangre es a favor de todos aquellos que hemos creído. Ahora, obviamente, es una realidad espiritual. Cristo en la cruz, cuando Él muere en la cruz, no entró al lugar santísimo, ¿estamos de acuerdo? O sea, el templo estaba ahí, estaba en otro lado, ¿sí? Pero estamos hablando de cosas espirituales.
O sea, cuando Él dijo consumado es, su sangre no fue llevada al tabernáculo. Su sangre fue derramada en la cruz. Fue literal, o sea, hay que separar lo literal de lo espiritual. Pero espiritualmente tiene una connotación impresionante, ¿no? El Evangelio de Juan, capítulo 19, verso número 30. Juan 19, 30. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Fíjate cómo lo describe el apóstol Juan. ¿Cuándo quién? Jesús. ¿De quién está hablando? Del hombre. ¿Te fijas? Dijo, consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. ¿Qué dice? Murió. Pero en ese momento su sangre fue vertida, ¿no? Ahí en la cruz del Calvario. No fue en el lugar celestial, el lugar santísimo, el tabernáculo. No. O sea, no fue en el templo. Fue ahí vertida. Pero tiene una connotación de carácter espiritual. Entonces, al morir Él, entra en el lugar santísimo. Como en ese momento el velo del lugar santísimo se rasga. Dios diciendo, se ha abierto el camino cerrado al hombre. Marcos capítulo 15, verso número 38. Impresionante esto, ¿no? Yo sé que esto nos rebasa, pero hay la fe donde entra y dice, sí, cierto, ¿no? O sea, Marcos 15, 38. Entonces el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo. Y dice la parte final del versículo 12, entró una vez para siempre en el lugar santísimo. El punto número 4 que vimos, que trae mejores consecuencias para nosotros. ¿Por qué vivimos mejor el día de hoy? Porque tenemos un gran sumo sacerdote. Y lleva consigo la sangre de un mejor sacrificio. Entonces, gracias al sacrificio de Cristo, tenemos una redención definitiva y eterna. Y aquí vemos la solidez, la grandeza de la salvación de Dios. No es parcial, no dura un tiempo. Es eterna, es perfecta. Entonces Él entró una vez y para siempre a darnos esa redención. Entonces la salvación que Dios ofrece al hombre es totalmente definitiva. Porque el sacrificio de Cristo fue una sola vez y para siempre, ya no se va a repetir. Entonces, el único que puede expiar nuestros pecados es la sangre de Cristo y es una realidad permanente para todos los que hemos creído en Él. Eso te debe de dar identidad como hijo de Dios. Mira, cuando hablamos, por ejemplo, de autoestima, tenemos mal concepto, porque lo vemos en las filosofías, en los pensamientos de los hombres. Pero la autoestima es algo que Dios nos ha regalado a los hijos, a los seres humanos. O sea, te lo voy a poner de esta manera. Tú y yo tenemos 2 ojos, 2 oídos, 10 dedos, 2 pies, pero no somos iguales. Tú tienes un valor y ese valor lo tienes delante de tu Creador. Eso se llama autoestima. O sea, tú debes de entender que Dios no se equivocó en que nacieras, primero,
Y jamás se va a equivocar en que hoy eres hija de Dios. No hay error, no hay confusión. O sea, Dios no divagó y dijo, oh, vamos a ver qué tal nos sale este. O sea, eso, ¿por qué? Porque el mundo trabaja en quitarte ese valor, esa autoestima. El mundo, más cuando te conviertes, te tachan de loco y todo. ¿Por qué? Porque es una realidad. El mundo pierde esa identidad. ¿Sabes cuál es el conflicto más grande que el mundo tiene? No tiene identidad de quién son. Y esa identidad se pierde en el trato entre nosotros. El hombre te puede desvirtuar, te puede desvalorizar, lo que quieran. Lo importante para ti el día de hoy es que tienes una identidad que te la ha regalado Dios. Tienes una autoestima. Dios no se equivocó en crearte. Dios no se equivocó en unir dos seres humanos para formarte y darte el soplo de vida en el vientre de tu madre. Y cuando Él te llamó, tampoco se equivocó. Entonces tenemos que aprender que la salvación de Dios es eterna, es perfecta. Nadie nos la quita. ¿Quién nos separará del amor de Dios en Cristo Jesús? Ahora, cuando yo no entiendo esto y escucho, mi corazón se va endureciendo porque me aparto de la comunión con Dios. Y el enemigo gana trabajo. No, hombre, está haciendo su chamba. Como él no puede tocar mi hombre interior, puede desvirtuar mi mente, alimentar al hombre exterior con dudas, con todo lo que viene. Porque es uno de los grandes conflictos que hoy la iglesia sufre. No tiene identidad la iglesia. Cuando tú tienes identidad, peleas por eso, trabajas sobre eso. Cuando tú quieres hacer algo en la vida, te esfuerzas, ¿sí o no? Los que fuimos a la escuela, a la universidad, sabemos que no es fácil, pero había un propósito en tu vida y querías realizarlo. Y tuviste que pagar un precio altísimo por llegar a ese punto. Entonces, hoy ya no se va a repetir nada de la expiación, ya no hay otro sacrificio, ya no hay nada más que hacer. Cristo ya lo hizo. Una vez sí, para siempre. Ya no hay que repetir, por eso ya no tienes que estar diciendo soy hijo de Dios y repite la frase y repítelo. Ya llevas 10 veces ya. Necesitas creer que eres hijo de Dios. ¿Por qué? Porque el sacrificio de Cristo fue aceptado totalmente. Dice la parte final, ya no nos da tiempo. Habiendo obtenido eterna redención. Entonces, hoy nosotros tenemos que aprender esto. Somos hijos de Dios en su gracia, su misericordia. Su sacrificio fue definitivo, fue real, fue aceptado y nos ofrece una salvación completa, eterna. No hay cambio. Debemos aprender a vivir con esa dignidad como hijos de Dios. Y si habiendo obtenido eterna redención, entonces esa eterna redención nos la ofrece Cristo a través de su sacrificio. Entonces el sacrificio de la cruz fue completo y perfecto. Por eso resucitó y traspasó los cielos. Y hoy está en el lugar santísimo a la diestra del Padre. Entonces cuando él entra a ese lugar, es la certeza de que el Padre aceptó ese sacrificio. Pero ese sacrificio en tiempos presentes, lo entendemos, fue a favor de nosotros. Entonces ya no hay más que agregarle. Es eterna salvación.
Entonces, trasciende espacio, trasciende tiempo, no hay nada que pueda interferir. Entonces, en el momento de nuestra salvación, de nuestro nuevo nacimiento, empezamos en el camino de la vida eterna. Y tenemos que ir asimilándolo, con esa identidad, con esa claridad de que por la gracia somos hijos de Dios. Nadie intervino. Terminamos con Hebreos capítulo 5, verso número 9. Hebreos 5, 9. Dice, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Entonces la salvación que Él nos ha dado no es ni temporal, ni tampoco es algo que se va y se pierde. O sea, no soy salvo hoy y mañana ya no. Es completa. Ahora sí, el pecado nos separa de la comunión con Dios. Esa es otra realidad espiritual. Ese es otro asunto que hay que atender. Pero si yo peco, ¿Dios me deja de amar? No. Y si obedezco, ¿Dios me ama más? Tampoco. O sea, esas son cosas que nos vienen a la mente y que divagamos y que bajamos la realidad celestial a una realidad natural. O sea, así de volubles somos tú y yo. O sea, amamos a alguien que nos hace el bien y nos enojamos con alguien que nos hace el mal, ¿no? Pero Dios, gracias a Dios, Él no es voluble como tú y yo. Su amor es permanente. Entonces, eso nos debe de alimentar plenamente nuestra salvación, nuestra seguridad y el llamado que Él ha hecho a nuestras vidas. Un llamado serio, con identidad. ¿Quiénes somos hoy, el día de hoy? Y debemos tenerlo claro, porque eso va a llevarte a tu mente, a tu corazón, a buscar vivir conforme a lo que tú quieres, entiendes que eres. Y lo vemos hoy, ¿no? Entonces, ya no nos da tiempo de avanzar más. Ya son 10 de la mañana. Vamos a darle gracias. Gracias te damos, Señor, en este día por tu palabra, por tu enseñanza, Señor. Gracias que nos permites conocerte, entenderte, Señor, lo grande que eres a través de tu palabra, Señor. Gracias, Señor. Por eso en esta mañana, Dios, exaltamos tu nombre, Dios, que es sobre todo nombre, y damos la gloria al único Dios vivo, al único Dios verdadero y eterno, que es nuestro Señor Jesucristo. Decimos amén. Y hermanos, en 20 minutos, 30 minutos está Mujeres de Fe. Y si Dios nos permite, mañana nos estamos viendo. Mañana nos estamos viendo en nuestras 2 reuniones dominicales, que es natural. Dios les bendiga, hermanos. Buenos días a todos.